La crisis económica ha afectado a todos los sectores. Todos se han visto resentidos, pero uno de ellos, la innovación, y en concreto la I+D empresarial, ha sufrido la primera reducción de su historia. Lo dice el informe Cotec, nada optimista, sobre la situación de la innovación en España. Bienvenidos a Indaganda, el magazine de Indagando Televisión. Comenzamos. Y para hablar de innovación hoy está con nosotros Juan Mulet, director de Cotec. Juan, bienvenido. Gracias. La primera pregunta que te voy a hacer es que llevamos todo el año oyendo hablar de innovación, que es la palabra más pronunciada, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de innovación y en concreto de la I+D empresarial? La innovación es una cosa bien conocida, es el hacer productos, procesos o servicios basados en conocimiento. Es decir, productos que se supone, porque si no serían innovaciones que tienen éxito en el mercado. Esto es un proceso de generar conocimiento y aplicarlo para conseguir estos productos, procesos o servicios. Entonces, cuando hablamos de I+D, es la fase de generación de conocimiento. La fase de generación de conocimiento tradicionalmente se puede hacer o bien en investigación pública, es decir, con dinero público, o bien en el interior de las empresas. A lo que llamamos I+D empresarial es precisamente la parte de generación de conocimiento que la emprenden las empresas. Bien la hacen ellas mismas o bien lo contratan al exterior, quizá también al sistema público, pero con financiación privada. Esto es el dato que estaba antes anunciando que había bajado por primera vez en la historia. ¿Cuál es la idea de hacer este informe, el informe que hacéis anualmente, ¿no? Y que analiza lo que es la I+D de todas las empresas? No, realmente desde el año 96, que hicimos la primera edición, lo que nos propusimos, y esto lo hacemos, es hacer una revisión de la situación de la innovación, todo el proceso desde la generación hasta la utilización del conocimiento en España y compararlo con lo que ocurre en el mundo. Entonces el informe lo que hace es recoger lo que llamamos nosotros indicadores de estadísticas internacionales reconocidas de prestigio y las presentamos año tras año. Por lo tanto, el informe lo que tiene es una serie de indicadores. Empezamos, normalmente me parece que este año hemos empezado en 95, a veces hemos empezado desde antes y da toda la serie. Entonces, la novedad de cada año es lo que ha pasado en el último año, que no hay que confundirse, porque el último año es el último año en que hay indicadores con datos oficiales, y este año nos referíamos al año 2009. Ha habido, que pudimos anunciarlo el día de la Asamblea, un adelanto para España para el año 2010, que ya sabemos lo que pasó en la I+D empresarial de las 195 empresas que más invirtieron el año pasado, en el 2009. Y hemos encontrado algo parecido a lo que dábamos para el año 2009, para estas 195 empresas, que es una buena muestra para poder decir algo. Y aquí nos encontramos que de nuevo ha vuelto a bajar, ha bajado menos que el año pasado. La I+D empresarial el año anterior, no el pasado, el 2009, bajó respecto al 2008 en un 6,3%. Este año, esta primera muestra nos dice que ha bajado un 2,4%, ha bajado pero poco. Pero en ambos casos hay una noticia que para nosotros que nos dedicamos a esto es muy importante, y es porque esta reducción se ha basado fundamentalmente en lo que llamamos gastos de capital, es decir, lo que compran las empresas para prepararse para años futuros. ¿Cómo ha reaccionado la empresa en el año 2009 y cómo ha reaccionado en el 2010? Pues manteniendo prácticamente los gastos corrientes y haciendo caer el peso de la reducción en los gastos de capital. Conclusión de todo esto, pues el sistema de innovación español está aguantando la crisis de una forma razonable porque mantiene sobre todo el empleo de investigador y la capacidad de investigación, pero no se prepara para el futuro, cosa que hacía antes. Porque algo que no se sabe es que desde el año 94 en España este indicador ha subido todos los años más del 10%. Algunos años incluso el 20%. O sea, ha subido mucho en esta década pasada, de unos valores muy ridículos del principio, esto es verdad, pero hemos ido subiendo. La novedad del 2009 fue que por primera vez bajó, estamos acostumbrados a subidas del 10, 12, incluso en el año 20, y de golpe fue un menos 6,3. Pero cuando analizamos cómo había sido esta bajada, nos dimos cuenta, que algo nos tranquilizó mucho, que la bajada había sido sobre la parte de gastos de capital, es decir, de prepararse para el futuro. Las empresas entonces
españolas, ¿qué hacen? Mantienen la actividad y no se preparan para el futuro. Evidentemente, que puede tener unas consecuencias. Puede tener consecuencias, pero lo horroroso sería que hubieran perdido su capacidad de trabajar, por ejemplo, reduciendo el empleo en actividades de investigación y tuvieran que volver a empezar. Por tanto, esto se ve, llevamos casi 3 años de crisis, no ha habido un abandono, ha habido una reducción, pero un abandono. Ha habido un abandono, y esto es importante, que también es otro dato que viene en el informe, que las empresas que han sufrido de verdad han sido las que tienen entre 10 y 49 empleados. Es decir, una pequeña empresa. No la que está evolucionando, porque curiosamente la pequeña de verdad, la de menos de 10 empleados, el año pasado subió un 10% el número. Probablemente porque algunos investigadores se dedicaron a hacerse autónomos. Es decir, como forma de salir, de enfrentar la crisis, pues montaron su propia actividad y subió un 10%. Las de 10 a 40 redujeron en 17 y las grandes, las más de 250, subieron ligeramente sus gastos corrientes y contrataron algo más de investigadores, y las más pequeñas se mantuvieron más o menos igual. Eso hablamos ya de lo que es el trabajo del investigador, pero por ejemplo, en uno de los productos principales de investigación, que son las patentes, solicitud de patentes, tanto las españolas como las europeas de origen español, sí. se ha visto... Ha bajado. La bajada de las patentes de origen español en España bajaron, me parece que fue un 2,8%, datos 2009, y las de patentes españolas en el extranjero bajaron del orden de un 4%. También venimos de una época donde crecíamos mucho, también pasaba por encima del 10% la subida de ambos tipos de patentes en el pasado. Esto es lógico porque entre los gastos que redujeron fueron los gastos de patentar. Por lo tanto, es lógico que haya habido una reducción a las patentes. Pero ¿esto cómo afecta? Porque ¿no? la patente es, es un seguro de una investigación. Esto conviene también matizarlo, porque muchas veces las patentes en algunos sectores son fundamentales. Farmacia es un sector que sin patentes no funciona. Pero el resto de sectores la patente no es tan importante como muchas veces se comenta. Porque lo que tiene la patente, de bueno o de malo, es que es un indicador muy viejo. Hay datos del año 1700 y por lo tanto se puede llevar muy bien para hacer estudios. Entonces a la patente se da mucha importancia. Pero por ejemplo el sector de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, no patenta normalmente, más que en casos muy extremos. Normalmente prefiere proteger su conocimiento por lo que llaman secreto industrial, porque la patente tiene una doble vertiente, porque por una parte protege, pero por otra parte obliga a decir lo que se protege. Y algunos sectores, como ejemplo el de las TICs, pues es un sector donde diciendo algo se dice mucho. Entonces muchas empresas prefieren no patentar o patentar solamente en aquellas situaciones muy extremas. Por lo tanto, la patente ha bajado, evidentemente es importante, pero la patente tiene su valor, es un indicador que sirve, pero no se puede llevar. La patente además tiene unos efectos que son muy culturales. Por ejemplo, Alemania es un país que patenta casi todo. Francia patenta bastante menos, en España patentamos muy poco, porque no patentamos, no vamos ahora a escudarnos, pero quizá nuestra cultura está más cerca de la francesa que de la alemana. O sea, y si me apuras casi Estados Unidos, que tampoco en los sectores tampoco se patenta tanto, ¿no? Otro dato que me llamaba la atención leyendo el resumen de lo que el informe, ¿no? Que hablaba de los índices globales de referencia de competitividad, ¿no? de referencia internacional de competitividad, que siguen situando a España por debajo de la treintena y que no se corresponde con la 9ª posición que ocupa el país en términos económicos. ¿Cómo se valora esto? Pues bien, se valora, vamos a ver, aquí también hay que hacer una observación. Antes, en España, cuando las cosas creíamos que iba bien, estábamos en punto 27, entonces con la crisis evidentemente hemos bajado. Pero aquí también hay un punto muy importante y conviene que se sepa. Los dos indicadores que estamos manejando, normalmente son un indicador de Davos, del Foro Económico Mundial, y otro indicador de la Escuela IMD de Negocios Suiza. Son las dos referencias, son dos instituciones que desde hace mucho tiempo se dedican a poner los países en orden en cuanto a un concepto que llaman competitividad, que es difícil de definir. En el caso del indicador de Davos, se basa en 2/3 de indicadores de opinión, se pregunta a la gente qué piensa de la competitividad, y 1/3 en indicadores numéricos. El de IMD lo hace al revés, hace 2/3 indicadores de datos numéricos, digamos objetivos siempre con dudas, y solo 1/3 de indicadores de opinión. Entonces, ¿qué pasó con España? Con España bajamos, evidentemente en los dos casos estamos por debajo de los 30, pero en el caso de Davos bajamos 9 posiciones, mientras que en el caso del IMD, respecto al año anterior, subimos 3.
¿A qué se debe eso? Evidentemente a que los que opinan en España, que son fundamentalmente españoles los que opinan, tienen un pesimismo brutal. Y entonces al hacer la encuesta pues dicen que todo está mal. Por ejemplo, cosa curiosa, cuando se preguntó a estos expertos que no debían ser muy expertos en este tema concreto, porque probablemente eran empresarios, se les preguntaba cuál era la capacidad científica española. Y entonces, según ellos, España estaba en el país 48. Sin embargo, todos sabemos que España es el 9º país en cuanto a publicaciones. Por lo tanto, se ve que ahí en esto pesa mucho la impresión, que en este país estamos ahora en una fase muy pesimista y entonces se traduce. Otra cosa pintoresca, que esto ya era pintoresca, es que cuando se les preguntaba el atractivo que tenía para el talento el país, en la lista de Davos aparecíamos detrás de Kazajstán, me parece que era, lo cual era sorprendente, ¿no? Pues sí, Por lo tanto, también. esto quiere decir, vamos a ver, no quitemos, esto es un indicador muy interesante, estamos por debajo de los 30, no hay ninguna duda, pero tampoco podemos llevarlo a esta situación, y antes estábamos en el 23, 26, 27. ¿no? ¿Cree usted que para el siguiente informe, que por cierto, ¿cuándo será la publicación del siguiente Dentro de un informe? año. O sea, ¿Dentro de un año? Sí, lo hacemos todos los Pues años. ¿las cifras van a variar mucho? No lo sabemos, es decir, esto es muy difícil de decir. El dato que tenemos es que el único dato que tenemos hoy es el que acabamos de contar, porque tampoco se sabe probablemente, pero los datos españoles que da el Instituto Nacional de Estadística son de los más actuales. Aquí los damos casi 2 años antes, pero por ejemplo los datos en Alemania o en Francia son todavía más retrasados. O sea que entonces la información que tenemos ahora, pues la que tenemos que decir, el único dato que es la I+D empresarial de las empresas más grandes, las 200, ha bajado menos que el año pasado, ha bajado un 2,4 frente a un 6,3. Y la impresión, porque el informe tiene también una parte que no es despreciable y quizás la más original, que es la encuesta que hacemos a 150 expertos españoles que nos dicen lo que piensan que va a pasar. Entonces, este año nos dan, nosotros pues hacemos un batiburrillo con los datos y sacamos un índice que llamamos el índice COTEC. El índice COTEC dejó de ser superior a 1 en el año 2007, desde entonces ha ido bajando. Este año ha bajado bastante menos que el año anterior. Es decir, que el pesimismo o la visión negativa que se tiene es negativa, evidentemente, es menos negativa que el año anterior. Esto probablemente es que estemos llegando a una saturación y quizás estemos más cerca que el año pasado de un repunte. Pero en fin, eso yo creo que es muy pronto para decir algo. Ahora su opinión, ya sé que es difícil, pero ahora la opinión con todos estos datos, con los datos del último informe y con la situación que se está viviendo, pero refiriéndonos a esos datos, ¿no? ¿Cómo está la innovación en España? Hombre, la innovación en España está mal, eso es una cosa que sabemos desde siempre, está mal, objetivamente está mal. Ahora, es verdad que en la época de bonanza que teníamos antes, crecíamos mucho, mucho más que nadie, eso sin ninguna duda, crecíamos muy bien y se ve que se ha consolidado. Por lo tanto, lo que teníamos que haber seguido haciendo era seguir creciendo y nos quedaba sitio para crecer. Aquí el dato que también todo el mundo maneja es la I+D total, no la empresarial, la I+D pública más privada. En España el último dato que tenemos es un 1,38% del PIB, Producto Interior Bruto, y lo que hay en Europa es un 1,9%, por lo tanto estamos a 7 décimas de lo que sería razonable y ahí es lo que teníamos que crecer. Hace 20 años estamos en 0,3, 0,4, o sea que el cambio es este. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Aquí el temor en este momento que tenemos es que no se pierda lo que hemos conseguido. Y en este momento podemos estar razonablemente tranquilos porque he comentado antes, porque se ve que las empresas aguantan. Esto es motivo, y es el gran cambio quizá, que ya muchas empresas, no más allá de 13-14.000, o sea, un poco hay que tirar cohetes, 13-14.000 empresas han asumido la actividad de innovación como cosa normal. Y entonces se resisten a dejar de hacer eso porque saben que si lo dejan será peor. Pero claro, en España necesitaríamos, y esto creo que responde a su pregunta, necesitaríamos de los de 40.000 empresas que estuvieran realmente integradas en el sistema. O sea, necesitamos multiplicar por 2 y pico, ¿no? En su opinión, ¿va a ser la innovación lo que nos saque de la crisis? Como pide, bueno, hasta la propia ministra Garmendia, ¿no? Para decir la innovación, todo el mundo tiene que innovar porque esto es lo que nos va a sacar de la crisis. Esto es obvio, vamos a ver, ¿por qué? Pues básicamente porque ¿cuál es la fuente de riqueza que tienen los países desarrollados? Pues el conocimiento. Aquí no tenemos ni petróleo, tenemos lo que tenemos, que es un turismo que funciona, pero ya está muy a lo que da de sí. El turismo incluso, si no innova, va a perder posiciones porque tiene una competencia feroz. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer más
cosas mucho más mejoras, basadas en lo que tenemos como recurso, que es el conocimiento. Esto es innovar. Se innova en servicios, se innova en manufactura, se innova en todo. Y ahora lo que estamos diciendo no solamente nosotros, sino que es algo que está en el mundo entero, es que nos hemos dado cuenta todos de que donde está la fuente de riqueza es en el conocimiento de las personas. Es decir, hoy en día lo que necesitamos es no que las empresas innoven, sino que todo aquel que tiene conocimiento lo utilice para que al final se pueda convertir en productos y procesos. La gente sea más eficaz utilizando lo que sabe. Y claro, aquí tenemos un problema, y eso sí que es grave, y es que nuestro sistema educativo nos ha enseñado muchas cosas, muchísimo más que nunca, pero no se ha preocupado de enseñar para qué sirven las cosas que se aprenden. Este es el verdadero problema. Y ahora necesitamos que si alguien sabe algo, sepa qué hacer con aquello y que incluso vea oportunidades empresariales de fomentar la creación de nuevos productos y, evidentemente, crear puestos de trabajo para poder hacer estos productos o servicios. Claro, pero precisamente en este campo de la crisis puede hacer más daño, ¿no? Porque se está hablando de que ahora mismo gente muy preparada está desarrollando puestos de trabajo que no tienen ninguna relación con su conocimiento. Se puede ver la botella medio llena o medio vacía. Es decir, ¿qué ha pasado durante las épocas de bonanza? Que la gente ha encontrado trabajo fácilmente y ha abandonado el estudio. Y ahora tenemos una generación que dejó muy pronto de estudiar y será prácticamente irrecuperable. ¿Qué ha pasado cuando la crisis ha venido? Que ya no hay tanto abandono escolar, ha bajado sensiblemente en los últimos años. Es decir, que probablemente será un efecto bueno de la crisis, porque el problema que tenemos en España es que, por la historia nuestra, pues el porcentaje de gente que tiene estudios superiores al primario es de la más baja de Europa. Y con la bonanza ha habido más, porque ha habido mucho más abandono escolar y entonces tenemos menos gente preparada. La gente que dejó de estudiar 16, 17 años porque encontraba trabajo de camarero o en la construcción, pues ahora a ver cómo nos recuperamos. Y sabemos que en el futuro, si tenemos que hacer algo, esta gente tiene que tener conocimientos para poderlo hacer. Y si encima no les hemos enseñado qué hacer con los que tienen, aunque sean pocos, pues todavía peor, ¿no? Y cultura innovadora, que yo creo que también hace falta dentro de... Hombre, aquí tenemos un defecto, que es muy típico de aquí y se ve en todos lados, es que el aprecio a la actividad empresarial es muy bajo. Cualquier estadística, que hay muchas, preguntando en España cuál es el precio, es decir, por lo tanto, cómo entiende la actividad del empresario, pues es muy negativa. Entonces esto no atrae a nadie a ser empresario. O sea, es también un dato que tenemos una y otra vez, ¿no? Y esto es un defecto. Probablemente viene de un problema, que es el problema educativo, y hay una necesidad absoluta de que ustedes, los medios, sean los que trasladen esto a la ciudadanía, para que entienda para qué sirve lo que ha aprendido, que entienda que es necesario hacer empresa, porque si no, pues no saldremos de esto. Por lo tanto, es verdad eso, de si no hay más innovación será más difícil que salga. Y apoyo a las empresas, que esto también es importante, ya no solo para la aplicación del conocimiento. Entender lo que es la empresa y que la gente las vea, porque si nadie, si la empresa la ve como algo que no es atractivo, pues habrá mucha menos gente que sea empresario y, por lo tanto, menos creación de empleo. Porque el empresario básicamente es eso. Juan Mulet, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por hacernos digerir todos estos datos y este informe tan sumamente importante e interesante, y esperemos que el próximo sea más optimista. Deseémoslo, por lo menos. Muy bien, pues muchas gracias. Volvemos unos segundos de publicidad y volvemos enseguida.
La relación entre el clima, la meteorología y la pintura, la Pinacoteca Meteorológica con José Miguel Viñas. Bienvenido. Hola Graciela, ¿qué tal? Buenos días. José Miguel, ¿qué cuadro nos traes hoy? ¿De qué cuadro vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar en primer lugar de un cuadro romántico, El caminante sobre el mar de nubes, de Friedrich, pintor alemán, y es un cuadro realmente con un paisaje atmosférico sorprendente, que llama la atención mucho. ¿Qué se ve en este cuadro? Bueno, en este cuadro tenemos varios elementos atmosféricos, como digo, y por un lado destaca mucho el mar de nubes, que se observan en la parte inferior, por debajo del personaje, unas nubes que se forman habitualmente en las áreas de montaña, porque el aire frío tiende precisamente a descender y es justamente en esas partes bajas, en los valles, donde se producen las condiciones de condensación del vapor de agua que hay en el aire y por lo tanto donde habitualmente se forman nubes. Esto es bastante habitual, por ejemplo, en Canarias. A medida que uno asciende por una montaña, pues como además allí los vientos alisios mantienen el aire bastante húmedo y hay una inversión térmica, pues es muy habitual que se forme ese paisaje que realmente se llama mar de nubes porque nos recuerda el mar, es muy similar. Es curioso mirando este cuadro que aparte de ese mar de nubes, también aparecen otras nubes que están, digamos, por encima. Digamos que hay dos partes, ¿no? Hay nubes arriba, nubes abajo, y en este caso el personaje que está en medio del cuadro. Sí, ¿Cómo se puede formar esa porque nube? fíjate que realmente las nubes se distribuyen por diferentes pisos en la atmósfera. El mar de nubes serían las nubes bajas, las nieblas, para entendernos, o los estratos, y justo en el nivel inmediatamente superior estarían las nubes medias, que son esas nubes que aparecen también en el cuadro. Nubes pues, del tipo altocúmulos, altoestratos, nubes que están un poquito más por encima de esa capa inferior de nubosidad. ¿Es un fenómeno frecuente que se produzca estas dos divisiones de nubes? Sí, cuando tenemos nieblas puede ocurrir o que esté totalmente despejado por arriba o que tengamos unas nubes medias o altas, como en el caso de este cuadro de Friedrich. Es bastante habitual. ¿Y qué quiso Friedrich transmitirnos con este cuadro? Bueno, como un cuadro que refleja muy bien en lo que fue o lo que significó el movimiento romántico en la pintura, pues realmente el personaje puede ser cualquiera de nosotros, es decir, la figura del ser humano frente a la inmensidad de lo que nos rodea, la inmensidad de la naturaleza, en este caso, de alguna manera reflejándolo con un paisaje atmosférico. Lo que Friedrich nos está contando aquí es que qué pequeños somos los seres humanos ante esa gran naturaleza que nos rodea. Nos ha impresionado a todos el cuadro, a todo el equipo estaba, porque transmite mucho esa sensación, sí, no sabemos incluso de soledad y también de sensación de inmensidad, ¿no? Y es un cuadro que nos ponemos en la situación de ese personaje con eso delante de nosotros y fomenta esa reflexión personal que yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? Realmente nos paramos un momento a pensar, bueno, yo vivo en la vorágine del día a día, del trabajo, de la ciudad, pero cuando estás en una situación de esa realmente reflexionas sobre la propia existencia tuya, ¿no? en el mundo que nos ha tocado vivir. Y a todos los que nos gusta la montaña hemos vivido más de una vez esa situación y es verdad que parece que el mundo se queda debajo de esas nubes, desaparece con él todo, ¿no? Las preocupaciones y todo el mundo, y uno está por encima de todo. También anima, ¿no? Esa sensación de todo está tapado, que es casi lo mismo que se siente cuando se viaja en avión, ¿no? Que de repente subes por encima de las nubes y el mundo se ha quedado ahí. Y ahí va todo, lo bueno y lo malo, se queda ahí. Sí. El siguiente cuadro del que nos vas a hablar, yo creo que es de los cuadros que más impresionan, ¿no? Cuando se ven tan bien y que más interpretaciones tiene, ¿no? Porque hablar del grito, ¿qué significa ese grito? Vamos a ver primero ese cuadro y lo comentamos. Sí, realmente es un cuadro que, como dices, es muy expresivo, ¿no? y es muy conocido, es un icono realmente del arte moderno, ¿no? Lo primero es que se le llama el grito y sabemos por qué grita el personaje. Bueno, sobre esto se ha escrito mucho, pero si nos fijamos en el cuadro, Graciela, podremos darnos cuenta de que quizá incluso el personaje no está gritando, realmente lo que está es muy asustado y se está tapando los oídos porque hay algo a su alrededor que le está realmente impresionando. Es decir, no es tanto un personaje gritando, aunque el cuadro lleve ese título, sino un personaje que realmente se encuentra absolutamente aterrado, ¿no? Por algo que está ocurriendo a su alrededor y que de alguna manera está reflejado en ese cuadro y en esos colores y en esas ondulaciones que muestra el lienzo de Munch. Según estábamos comentando, estamos viendo una panorámica, hemos visto una panorámica del cuadro hacia arriba y vemos de repente un cielo rojizo. ¿Por qué crees que el pintor, o sabes que el pintor pintó ese cielo, ese fondo tan rojizo? Bueno, pues realmente ahí está la causa, ¿no? Por la que está, de hecho el personaje, el propio Munch, está tan asustado, ¿no?
Y es que el cuadro se pintó en 1893, pero 10 años antes, en la Tierra ocurrió un cataclismo que realmente se dejó sentir en gran parte de nuestro planeta, que fue la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia. Edvard Munch vivía en Noruega, en el norte de Europa, y a pesar de la gran distancia que separa Europa de Indonesia, fue tal la magnitud de esa erupción volcánica que tuvo un impacto global. Y eso se reflejó en muchas cosas. Por un lado, en los años posteriores a la erupción, la temperatura en el planeta disminuyó de forma apreciable y, por ejemplo, pues hubo veranos que fueron frescos en muchos lugares, no llegó a hacer calor. Y por otro lado, los cielos, y aquí está la clave y la conexión con la pintura, con este cuadro, se volvieron rojizos durante el atardecer y el amanecer, pero con unos tonos rojizos que llamaban muchísimo la atención, hasta tal punto que muchos artistas, y Munch fue uno de ellos, les impresionó ver por las tardes unos atardeceres con esas tonalidades tan intensas y de alguna manera era algo que no estaban acostumbrados a ver. Siempre que se pone el sol vemos que el cielo cambia de color, pero que sean de unos tonos tan rojizos es algo muy llamativo, ¿no? Y eso lo plasmó mucho en esa pintura, a pesar de que transcurrieron 10 años desde aquello. Eso nos da idea de la manera en la que le impactó aquel fenómeno natural. ¿Significa eso que cada vez que veamos un cielo rojizo en un cuadro, un fondo rojizo, es que no, lo más seguro es que haya habido una erupción volcánica? Bueno, no siempre, no necesariamente, porque puede haber un atardecer o un amanecer con una tonalidad muy rojiza y no una erupción, simplemente que la atmósfera, que el aire contenga bastantes partículas, bastante polvo en suspensión, y eso lo que al final va a provocar es que tengamos esa tonalidad más roja de lo habitual. Siempre que se pone el sol, por ejemplo, observamos cómo en las cercanías del horizonte ya no vemos el cielo azul, sino que tiende a los colores cálidos, tiende a los amarillos, a los naranjas, a los rojos. Pero de vez en cuando, si hay más partículas en el aire de lo normal, entonces son muy rojizos esos atardeceres. Ahora estamos en unos momentos en los que tenemos noticia de erupciones volcánicas permanentemente, ¿no? Hemos tenido en Islandia, tenemos en Chile. ¿Se puede producir ese fenómeno? Se podría producir si las erupciones son realmente explosivas, es decir, que lanzan una gran cantidad de esos volcanes de materiales, no ya a la parte más baja de la atmósfera, sino a los niveles superiores de la estratosfera. Piensa, Graciela, que allí los vientos son tan intensos que son capaces de distribuir todas esas partículas, que estamos hablando de muchos miles e incluso millones de toneladas, una auténtica barbaridad en las grandes erupciones, lo distribuyen por todo el planeta, se forma un velo con esas finísimas partículas, que es lo que impide que parte de la radiación solar llegue al suelo, que provoca ese enfriamiento y que acumula una gran cantidad de aerosoles, de partículas muy pequeñitas a esos niveles atmosféricos que tardan un tiempo en ir depositándose. Entonces, en algunos casos, grandes erupciones pueden ser bastantes años. Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por traernos esta información de estos cuadros tan impresionantes. Y a ustedes les esperamos, como siempre, en Indaganda, en el magazine de Indagando Televisión. Hasta pronto.